Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, opinión de riesgo. No todas nuestras opiniones son constructivas, no todas son provechosas, esto lo sabemos. No obstante, caemos en el descuido, a veces como que si no nos importa tanto, y nuestras opiniones pueden generar malestar en los demás y definitivamente sí crear conflicto. Con esto tiene que ver nuestro tema, opinión de riesgo. En el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 22 se lee lo siguiente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Esta es una opinión de Pedro y es tal el riesgo que toma que reprendió al mismo Señor Jesucristo. Yo me pongo a pensar, Dios mío, todo lo que se requiere de imprudencia, de necedad, de tosudez, de terquedad, como para venir a exhortar y a reprender al Señor Jesucristo. Pero vamos, no juzguemos a Pedro tan mal, porque la verdad es que así podemos actuar todos en un momento dado. Así es que esta opinión de riesgo que generó, no lo leímos, pero está en los textos a continuación. Jesucristo devolvió la reprensión con reprensión. Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque para opinar no ponen la vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Una opinión de riesgo lo que va a traer es un efecto negativo sobre la persona que está opinando en esa manera, en ese espíritu. Ahora, traigamos esto, amigo, amiga, al plano de lo personal. Nosotros aquí, ya Pedro no está, hablemos de nosotros y hagamos esta pregunta. ¿Cuándo es de riesgo tu opinión? ¿Cómo tú poder saber, y lo mejor es saberlo anticipadamente, no hasta después que uno ha tirado una bomba con sus palabras, cómo saber que tu opinión será una opinión de riesgo? Trabajemos con esto. Como primera respuesta, tu opinión es de riesgo cuando tú cruzas el límite de tu incumbencia. Esto es importante. Cuando cruzas el límite de lo que te incumbe, de lo que es pertinente a tu persona, algo que te concierne realmente, algo que te incumbe. Pero cuando cruzas ese límite y te metes en temas en los que nadie te ha invitado, en los que nadie te ha llamado para opinar y definitivamente en un escenario del cual ni siquiera eres parte, entonces sí, tu opinión será una opinión de riesgo. Para Pedro en realidad no era de su incumbencia todo lo que ahí se estaba generando. ¿Qué fue lo que pasó? Jesucristo sintió la confianza por la primera vez como para irles contando a sus discípulos poco a poco qué es lo que a él esperaba en Jerusalén, que sería su pasión, muerte y resurrección. Como tema general le concierne a Pedro y a los demás, pero como tema del plan de Dios en Jesucristo, de los pasos que Jesucristo va a tener que dar y las cosas por las que va a tener que pasar, eso ya no es de la incumbencia de Pedro. Así es que uno debe preguntarse, amigos, ¿hasta dónde yo puedo opinar sobre los asuntos a mi alrededor? Incluso hay cosas que nosotros las damos por sentadas, como que, pues yo a mis hijos les puedo decir lo que quiera. Bueno, primero te pregunto qué edad tienen. Porque si están muy pequeñitos, puede ser que tu nivel de incumbencia sea total. Pero si se trata ya de muchachos que tienen vidas hechas, ya el límite tuyo está mucho más limitado. A veces también hay personas cercanas a uno, pero no significa que uno deba de opinar necesariamente sobre todos sus temas. A veces yo como pastor he cometido el error, también como amigo, de opinar sobre asuntos que realmente no me incumben,
que son temas de las personas y que vamos, si le va bien o le va mal, yo no soy su salvador, ni soy Dios para decirle, mira, haz esto así, haz lo otro. Entonces he tenido yo que diferenciar cuándo se espera una opinión pastoral mía y cuándo simplemente solo es la inclinación, la tendencia de inmiscuirse uno y opinar sobre asuntos que ya no le competen, que ya no son de su incumbencia. Así es que, ¿cuándo es de riesgo tu opinión? Cuando cruzas el límite de tu incumbencia. Número 2, ¿cuándo es de riesgo tu opinión? Cuando tu opinión se vuelve ofensiva o hiriente. A veces no solo es que es malo que opinamos de manera riesgosa, es cómo lo hacemos, qué palabras usamos, qué tono de voz. Y hay personas que se sienten absolutamente invadidas, amigos. Hay personas que se sienten absolutamente golpeadas, maltratadas, heridas. De nuevo, déjenme decirle, yo provengo de una atmósfera familiar donde se habla de manera directa, no hay mucho adorno y vamos, así crecí y así somos en ese entorno del que yo procedo. Pero en la medida que he ido viviendo me doy cuenta que otros proceden de entornos diferentes, donde hay más amabilidad, donde hay más cortesía, acompañando los temas, las pláticas, las opiniones, donde hay más sensibilidad. Pero como yo vengo de un ambiente de decir las cosas de manera directa y uno se siente agradecido que se lo digan en la cara, hay quienes no se sentirán agradecidos porque se lo digan en la cara. Hay quienes se sentirán heridos porque se lo digan en la cara. Entonces, ¿cómo es la comunicación? Noten, no es como yo lo pienso y como yo lo diga, sino cómo las personas necesitan oírlo y cómo las personas necesitan que se les diga. Si yo caigo en la irresponsabilidad, digo, bueno, pues hombre, así soy yo y así me conoces tú y vamos, ¿qué vamos a hacer? Pero también puedo sensibilizarme y decir, bueno, esta persona la voy a maltratar si se lo digo así. Para mí es gratitud que me lo digan directamente y me disparen en medio de los ojos. Pero para esa persona va a ser muy difícil, se va a confundir, se va a sentir herida. Entonces, ni modo, hacerle un camino más largo, un recorrido más amable, una plática más amistosa, una plática más amigable, para poder llegar y tocar el punto no con guantes de box, sino con guantes de seda, para que la persona no se sienta mal. Tú dirás, pero vamos, yo no puedo ofrecer eso. Bueno, por eso tienes tan malas relaciones, porque tenemos nosotros no solo que comunicarnos a nuestra manera, pero también considerar en la manera en que las otras personas reciben nuestra comunicación. Así es que si tu opinión se vuelve ofensiva o hiriente, tu opinión es de riesgo. Número 3, sigo sumando. ¿Cuándo es de riesgo tu opinión? Cuando buscas controlar la voluntad y la decisión ajena con esa opinión tuya. Creo que es válido opinar, pero absolutamente no es válido controlar y manipular con una opinión. A veces sabemos que con solo decirlo puede ser que esa persona decida diferente. Puede ser que esa persona cambie de parecer. Entonces nosotros tenemos responsablemente que diferenciar cuando estamos tratando de manipular la voluntad de las personas con lo que les decimos y cuando estamos simplemente compartiendo una opinión honesta. Es completamente diferente lo uno de lo otro. De hecho, son temas opuestos o maneras opuestas de comunicarse. Entonces, no podemos controlar voluntades con nuestras opiniones. Yo creo que podemos influir sobre la opinión ajena, podemos influir sobre los criterios, sobre perspectivas, sobre niveles de entendimiento, de comprensión de los temas. Yo creo que eso es bueno. Pero controlar y manipular con la opinión, eso solo yo diría es
volverse una persona en el mal sentido habilidosa en el trato con sus semejantes. Y número 4, cierro con esto. ¿Cuándo es de riesgo tu opinión? Es de riesgo cuando hay intención solapada en tu opinión. Ya esto colinda un poco con lo anterior, buscar controlar, pero esto es, yo diría, se junta un poco, pero luego sigue su propia ruta. Intención solapada. Es cuando tú dices algo para conseguir otra cosa que no vas a dejar que la otra persona lo sepa. Le voy a decir esto para meterle miedo. Y tú no le vas a decir, vengo a meterte miedo. No, tú le dices, pero has pensado en esto, y mira, y esto otro. Y le metes miedo a la persona, y tú te saliste con la tuya. Entonces no puedes ir con intenciones solapadas a opinar con las demás personas. 1, no es honesto. 2, no responde a integridad. Es totalmente falso, es totalmente hipócrita. Yo creo que Dios no bendice eso, porque Dios bendice ese libre ejercicio de comunicación donde las personas honestamente comparten e intercambian sus opiniones, pero no con el ánimo de herir, no con el ánimo de avergonzar, no con el ánimo de humillar, no con el ánimo de manipular, de controlar, y no con una intención solapada, entiéndase por eso, una intención escondida, maliciosa de fondo. Pues leía al inicio para ustedes precisamente sobre este tema, Mateo 16:22. Dice, entonces Pedro lo llevó aparte, comenzó a reprenderlo por decir cosas semejantes. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Es una opinión de riesgo que lo que consiguió a Pedro fue una reprensión severa. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hay opiniones de riesgo, que es cuando abandonamos la prudencia, la sensatez, la sabiduría, yo diría la sensibilidad respecto a los demás, y entonces caemos en opiniones de riesgo. Y eso sucede cuando pasa lo que resumo en este minuto, cuando cruzas el límite de lo que te incumbe, de lo que realmente te concierne, cuando te metes en lo que no es para ti. 2, cuando tu opinión se vuelve ofensiva, se vuelve hiriente. Cuando haces eso, también tu opinión es de riesgo. 3, cuando buscas controlar la voluntad, las decisiones ajenas. Esas son decisiones de riesgo, y puede ser que tú hagas que alguien tome una mala decisión y que se equivoque por esa injerencia tuya. Y número 4, cuando hay intención solapada en tu opinión, definitivamente sí, allí hay una opinión de riesgo de tu parte. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Opinión de riesgo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.